El manejo y disposición de residuos sólidos constituye un problema grave. La insuficiencia de recolección e inadecuada disposición de residuos sólidos provocan contaminación y riesgos a la salud humana. Por ello es de gran importancia generar alternativas de aprovechamiento para la reutilización de los residuos generados. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar hoy acerca del aprovechamiento del envase Tetra Pak por parte de las estudiantes Marly Medina y Yulitza Ortiz del grupo E131 de las Unidades Tecnológicas de Santander. Los envases multicapas se componen de tres materias primas: cartón en un 75%, aluminio aproximadamente un 5% y polietileno de baja densidad aproximadamente un 20%. El envase cuenta con 6 capas o barreras de protección que permiten mantener los alimentos en óptimas condiciones durante un largo periodo de tiempo sin la necesidad de conservantes químicos y refrigerantes. Del exterior al interior del envase, las capas o barreras de protección son las siguientes. La primera capa es polietileno que impermeabiliza el envase y protege los alimentos de la humedad atmosférica externa. La segunda capa es cartón que le da forma, estabilidad y rigidez al envase y es donde se realiza la impresión. La tercera capa es polietileno que permite la adhesión entre el cartón y la capa de aluminio. La cuarta capa es aluminio que actúa como barrera contra la luz y el oxígeno y es la capa más importante del envase. La quinta capa es polietileno que utiliza la adhesión de aluminio y la sexta capa es polietileno que previene el contacto del producto con otras capas de material del envase. De esta forma, ningún agente externo consigue atravesar el envase y contaminar los elementos. Propiedades del polietileno de baja densidad. El polietileno protege de la humedad exterior y permite que el cartón se pegue al papel aluminio. Se considera un polímero de adición y su proceso de polinización suele realizarse bajo presiones de 1500 y 2000 kilogramos por centímetro cúbico. El polietileno de baja densidad es un termoplástico comercial semicristalino, transparente y más bien blanquísimo. Flexible, liviano, impermeable, inerte, no tóxico, tenaz, con poca estabilidad dimensional, pero de fácil procesamiento y de bajo costo. Las propiedades físicas del polietileno de baja densidad, como podemos observar en la tabla, es que presenta un peso molecular de 100.000 a 300.000 gramos mol. Tiene una densidad que va desde 0,91 a 0,94 gramos por centímetro cuadrado, una resistencia a la tracción de 38 megapascales, un módulo de elasticidad de 50 megapascales, una elongación de 800, una temperatura de transición vítrea menor a 125 centígrados y una temperatura de fusión que va o varía desde los 105 a 115 centígrados. Las propiedades químicas del polietileno es que en su base seca presenta un porcentaje de hidrógeno de 14,2%, de azufre menor a 0,1%, de carbono de 85,2%, de nitrógeno menor a 0,1% y de cenizas de 0,4%. El contenido energético en kilocalorías kilogramos en la parte seca y libre de cenizas equivale al 10,529% del peso del residuo. El cartón es el material principal del envase, ya que brinda la estabilidad, la fuerza y la suavidad para la superficie de impresión. El papel utilizado en la elaboración de los envases Tetra Pak está constituido químicamente por celulosa, carbohidrato que se forma por la unión de moléculas de glucopirinosa mediante enlaces glucosídicos. Las propiedades del cartón es que presenta un peso específico de 250 gramos por metro cuadrado, tiene celulosa en un 50%, lilina en un 30%, carbohidratos en un 16% y proteínas, resinas, grasas y otros están representadas en un 4%. Las propiedades químicas del cartón en su base seca es que presenta carbono en un 43%, hidrógeno en un 5,9%, el oxígeno está representado en un 44,8%, el nitrógeno en un 0,3%, el azufre en un 0,2% y las cenizas representan el 5%. El contenido energético en kilocalorías por kilogramo de la base seca y libre de cenizas es de 4,357.
El papel aluminio protege contra el oxígeno y la luz para mantener el valor nutricional y el sabor del alimento en el envase a temperatura ambiente. Debido a su ligereza, alta conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y bajo punto de fusión, lo convierte en un material idóneo. Como podemos observar en la tabla, las propiedades del aluminio es que presenta una densidad de 2,69 kilogramos por centímetro cúbico, un punto de fusión de 660 centígrados, un punto de ebullición de 2,51 centígrados, una conductividad eléctrica de 37,7 por 10 a la 6 sienes sobre metro, una conductividad térmica de 237 y un módulo de elasticidad de 70 gigapascales. Entre las propiedades del polietileno de aluminio del envase Tetra Pak es que tiene una tensión de ruptura de 10,9 megapascales, una elongación a la ruptura de 38,8%, un módulo de elasticidad de 177,6 megapascales, una resistencia al impacto de 302 megapascales y una densidad de 0,9 gramos por centímetro cúbico. La generación a nivel mundial de envases Tetra Pak es que para el año 2019 se generaron 11,5 mil millones de ventas de envases, que están repartidos geográficamente de la siguiente manera: Europa y Asia Central en un 28%, Asia del Pacífico en un 35%, África y Gran Oriente Medio en un 11% y América representa el 26%, donde Colombia generó para el año 2019 más de 190 mil millones de envases. La generación a nivel local, es decir, en el municipio de Bucaramanga, según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Bucaramanga 2016-2027, establece que la cantidad correspondiente a los promedios mensuales de generación de Tetra Pak es de 11,9 toneladas mes. El modelo de recolección o ciclo de recolección del Tetra Pak se basa en primer lugar por el consumidor, quien es la persona que compra el producto para su beneficio, donde de una u otra manera empieza la generación de residuos de este tipo, el cual es desechado y llevado a una correcta separación en la fuente. Luego de realizarse dicha separación, estos residuos pasan a una estación de transferencia, que son centros de recepción de residuos urbanos ubicados en el entorno, cuya finalidad es permitir la descarga de los camiones de recogida de residuos urbanos y así evitar su desplazamiento hasta el centro de tratamiento. Posteriormente, estos residuos son recogidos por el transporte de residuos sólidos, el cual realiza el traslado de los desechos al centro de acopio. Allí almacenan de manera temporal los residuos recuperables, donde son clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza. Seguidamente, estos son enviados a una empresa recicladora, en donde se inicia el proceso de reciclaje del Tetra Pak y separación de sus componentes. Después de lograr el producto final, estos pasan a la industria, donde empiezan a ser usados para otros fines y finalmente llegan al mercado para ser obtenidos por el consumidor y comenzar un nuevo ciclo. Para reciclar el Tetra Pak existen diferentes procesos. Uno de esos es el hidropulpado, que consiste en añadir agua y los envases multicapa en un tanque, en donde a través de la acción de altas velocidades de las hojas de corte montados sobre un rotor en la parte inferior del tanque permite separar las fibras del papel, que se encuentran en un 74%, y se va agitando entre 15 y 45 minutos, convirtiéndolas en una mezcla que, por diferencia de densidad, separa la celulosa que queda suspendida en el agua del aluminio polietileno. Ese aluminio polietileno son retenidos posteriormente por una serie de filtros que dejan pasar el agua y la celulosa, que se utiliza para nuevos productos del papel reciclado. Para el caso de la celulosa se puede llevar a cabo un proceso de aglomeración, y para el polietileno y aluminio se puede llevar a cabo el proceso de destrucción, termoprensado y plasma térmico. De la pasta de papel obtenida se puede llevar a cabo el proceso de aglomeración. Esta pasta se seca, se extiende en una capa con el espesor deseado, después se pasa por una prensa a una temperatura de 170 centígrados y posteriormente el resultado se enfría formando un duro aglomerado con una superficie brillante e impermeable, que finalmente es utilizado para fabricar muebles, pisos, entre otros productos. Para el caso de destrucción, los residuos provenientes del proceso de hidropulper, formados por polietileno con aluminio, es extraído para formar un compuesto paletizado. Este material es utilizado como materia prima para industrias de transformación de plástico, pudiendo ser utilizado en procesos de inyección o moldeado. Del polietileno de aluminio, este polietileno de aluminio es llevado a una secadora centrífuga, donde después se procede a pasarlo a una trituradora para llevarlo a la máquina de extrusión de plástico.
que pasan a través de un embudo o una tolva que abastece constantemente el cilindro o cañón que posee una alta temperatura, aproximadamente de 160 a 220 centígrados. En su interior se encuentra un husillo que empuja el material a lo largo del cilindro, generando presión y elevando las temperaturas para permitir el fundido y el moldeo de la materia prima, para obtener diferentes productos como basureros, colectores, materiales de escritorios, entre otros. Para el caso del termoprensado, consiste en triturar el compuesto aluminio polietileno y alimentar una presa con una temperatura de 180 centígrados para la confección de la plata. Este consiste en tomar el polietileno de aluminio, llevarlo a una trituradora, luego pasarlo a una prensa a una temperatura de 180 centígrados, luego se deja enfriar y de ese producto podemos obtener tejas. Para el caso del plasma térmico, es la tecnología más resistente en la separación de aluminio metálico en un reactor de plasma térmico que genera dos productos, el aluminio metálico con alta pureza y la parafina. Este proceso consiste en un reactor con una antorcha de plasma accionada eléctricamente que ioniza la atmósfera del interior del reactor y puede llegar a los 150.000 centígrados. Se alimenta el polietileno de aluminio al reactor manteniendo la temperatura del proceso entre 650 y 700 centígrados. Ocurre la función del aluminio que es retirado líquido y alimenta una lingotera, mientras que el polietileno sufre una ruptura de los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, generando la degradación del polímero y formando una mezcla de hidrocarburos gaseosos que pasan por el proceso de condensación, dando origen a la parafina. Para el caso de la pirólisis, el polietileno y el aluminio restante también se separan. Mediante la aplicación de altas temperaturas en ausencia de oxígeno, el polietileno se gasifica y se extrae para convertirse en energía, mientras que el aluminio se recupera con gran pureza. Este proceso es energéticamente autosostenible, ya que las cámaras de pirólisis se calientan con parte del aceite y el gas obtenido, y el resto es utilizado para producir el vapor necesario en la fabricación de papel asociada a la planta de reciclaje, lo que supone un incremento de la eficiencia energética y un notable ahorro de combustible y de agua. El aluminio que queda en la cámara se transporta en copos que se enfrían y se comprimen en lingotes para vender a las industrias de aluminio y se convierte en nueva materia prima, cerrando así su ciclo de vida. Así, el aluminio recuperado se utiliza como parte de nuevos productos como coches, aviones o perfiles de ventanas. Otro proceso es el proceso de incineración. En Alemania, el polietileno y el aluminio son utilizados como catalizadores para hornos de cemento. La mezcla de polímeros y aluminios es ingresada a los hornos como una alternativa de combustible, generalmente reemplazando el carbón. El proceso de generación de energía oxida el aluminio. El óxido de aluminio es también el resultado de calentar la bauxita, un compuesto necesario en la fabricación de cementos. Esta operación significa un ahorro en otras materias primas. El reuso del Tetra Pak permite que los productos desechados denominados residuos se les pueda dar un uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos. En este caso podemos reusar el Tetra Pak de manera creativa desde las casas o instituciones mediante manualidades como son portarretratos, organizadores, portalapiceros, germinadores, bolsas de regalo, comedores de aves, casas de muñecas, entre otros reusos que se le pueden dar a este tipo de residuos. Muchas gracias por su atención.